Hola amigos, saludos. Hoy es sábado 29 de abril. Lección número 6, la hora de su juicio. El texto para memorizar durante toda esta semana dice así: y ahora, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13, 11 y 12. Buen Dios, ante tu presencia nos presentamos pidiendo tu bendición. Acompáñanos como siempre lo has hecho y ábrenos el entendimiento para que tu palabra no retorne a ti vacía. Porque en Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 6, la hora de su juicio. ¿Por qué hay un juicio? Porque el mensaje de los tres ángeles comienza diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto nos indica que estamos en la hora del juicio. Todo lo que nosotros hacemos pasa bajo el escrutinio divino. Todo. De ahí que es importante prestar atención a la hora del juicio. Cuando Dios nos creó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hemos explicado en años anteriores que el hombre está compuesto de polvo. Y dentro de su cabeza, Dios colocó el cerebro, que es el órgano que procesa todas las funciones del cuerpo. O sea, el cerebro memoriza, registra toda la información que va entrando a través de los 5 sentidos. Podríamos decir que el cerebro es la capital del cuerpo y maneja todas las funciones del cuerpo humano. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el hombre muere, Eclesiastés 12:7 nos dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, que es el soplo de vida, no la persona, vuelve a Dios que lo dio. Cuando la persona muere, el cuerpo se desintegra, se convierte en polvo. Igualmente el cerebro. Entonces, ¿qué pasa con ese hálito de vida que sale del cuerpo y vuelve a Dios? Lo que pasa es que lo que vuelve a Dios es el carácter que yo formé en los años que yo viví en ese cuerpo.
o con ese cuerpo. Y el Señor tiene que juzgar mi vida basado en los escritos, en los libros del cielo que Dios tiene para anotar todas las cosas que formarán parte del juicio. El profeta Daniel nos dice en Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Qué significa esto? Significa que el juicio comienza en la conclusión de los 2300 años de Daniel 8:14. ¿Por qué dice esto el ángel? Leamos a Daniel capítulo 8 hasta el versículo 14. Veremos el contexto de por qué se hizo esa pregunta. La visión que vamos a leer se responde con la pregunta hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Qué santuario? El santuario del cielo. Porque el santuario de la tierra, según Éxodo 25:8, era una réplica del santuario original del cielo. Igual que la ley de Dios. La que fue entregada en el monte Sinaí fue una copia de la verdadera ley del cielo que está en Apocalipsis 11:19. Vamos a leer a Daniel capítulo 8, los primeros 14 versículos. Capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y engrandecíase. Una pausa. Daniel ve en visión 2 animales, un carnero y un macho cabrío. Me dice que ese carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, Lidia, en el año 547 a.C., al norte, que es Babilonia, el año 539. O sea, Medo-Persia domina a Babilonia en el 539, o la toma. Y el mediodía es Egipto y Nubia en el 525 a.C. Es decir, Medo-Persia se adueña de Lidia, de Babilonia y de Egipto. ¿Cómo yo sé que ese carnero es Medo-Persia? Porque en el versículo 20 me dice, aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia. O sea, Medo-Persia está simbolizado, según la Biblia, en el carnero que ataca al poniente, al norte y al mediodía. El poniente es Lidia, el norte es Babilonia, que es conquistada en el 539 por los medo-persas, y Egipto y Nubia en el 525 a.C. Esto es lo que hace Medo-Persia según la historia. Sigamos leyendo. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Ese era el reino de Grecia macedónica. ¿Cómo lo sabemos?
porque el versículo 21 de Daniel dice 8, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía ante sus ojos es el rey primero, es decir, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Sigue diciendo. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vino que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Explico. Entonces, este macho cabrío, que es Grecia, vence a Medo-Persia, específicamente a Darío III, en la batalla de Arbelas en el año 331 a.C. Y la profecía decía que Medo-Persia caería bajo el gran Alejandro el Grande. Y así se cumplió, porque Darío tenía 1.000.000 de soldados contra 47.000 que tenía Alejandro Magno. Y con todo y eso, Alejandro ganó, porque así estaba profetizado en Daniel capítulo 8. Seguimos leyendo. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, Alejandro Magno muere a la edad de 32 años, y 4 generales se dividen el reino: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Esos 4 se dividen el reino de macedónico de Alejandro el Grande. Y entonces en el versículo 9 leemos: y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Es decir, de Grecia, cuando estos 4 generales heredan el reino y lo fragmentan, entonces luego surge un cuerno pequeño que es Roma, que surge como imperio en el año 168 antes de Cristo, y dice: crece hacia el mediodía, porque en el año 30 antes de Cristo Roma conquista a Egipto. Al oriente, es decir, este cuerno pequeño que es Roma imperial, primeramente, y luego Roma papal, pues la Roma imperial conquista a África, específicamente Egipto, en el mediodía, y al oriente es Asiria, que comprende Grecia, Asia Menor y Siria. Y luego la tierra deseable, que es en el año 63 antes de Cristo, que Roma toma a Judea como provincia romana, y luego Jesús nace siendo Judea provincia romana, que luego aparece Poncio Pilato en la hora del juicio a Jesús, según dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las holló. Es decir, ese poder romano sojuzgó a Judea y echó por tierra al pueblo de Dios que fue perseguido. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, esto acontece en primera fase en el año 70 de nuestra era, cuando Roma conquista a Jerusalén, la rodea, y Tito, hijo de Vespasiano, emperador romano, manda a su hijo Tito y conquista y le pega fuego a Jerusalén en el año 70. De esto echa por tierra el santuario, que luego otro cuerno, el cuerno pequeño, que es la segunda fase del cuerno pequeño, primera fase, que es Roma imperial, la Roma papal, se tomó la prerrogativa de perdonar pecados y ocupar el lugar de Cristo en el santuario celestial. Sigue diciendo.
y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Es decir, para que el santuario celestial sea purificado de los pecados que están allí registrados, tiene que pasar la serie de eventos que hemos leído. Primero, que Grecia domine a Medo-Persia, Roma domine a Grecia, Roma domine al pueblo de Dios, Roma persiga a la iglesia, y luego haya lo que llamamos la prevaricación asoladora, que son el imperio romano imperial y papal, y para ser pisoteado lo que se enseña la palabra de Dios en aquel lugar, en el pueblo de Dios. Y por eso es que hay un asombro en el cielo. Esta profecía de Daniel 8, ¿cuándo es que se va a cumplir? ¿Cuándo es que va a durar la visión? ¿Qué visión? La visión de los dos, del carnero y el macho cabrío. Y él me dijo, o sea, Daniel, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Es decir, en el tiempo que termine la supremacía papal de ese cuerno pequeño, que fue en el 1798, comenzaría el tiempo del fin, y en el siglo XIX comenzaría el juicio investigador del pueblo de Dios, o el juicio preadvenimiento. Entonces, leemos en el versículo 15. Y acaeció que, estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó e hízome estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará. Y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey. Mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Hasta aquí vemos entonces que Daniel no entendía la profecía de los 2300 días. Entonces, en el capítulo 9 es cuando el ángel comienza a explicar esta profecía, que comenzamos mañana a estudiarla. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a que se suscriban. Para mañana domingo, la purificación del santuario. Dios nos bendiga. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.